Gracias por su presencia, por haberse dado el tiempo de venir a esta conferencia, sea por casualidad que andaban por aquí en la feria y les dijeron que iba a haber una conferencia o que lo habían planeado. Gracias, muchas gracias a todos por su tiempo. Espero que sea un tiempo que disfruten, que quizás se lleven la curiosidad de leer un poquito más de la poesía o de la Biblia. No sé, no sabemos qué se pueden llevar esta noche. Espero que sea algo muy bueno. Me quiero presentar, a pesar de que ya dijeron un poquito de quién soy. Les quiero contar un poquito más acerca de mí y de por qué estoy aquí, por qué me invitaron. Si alguien tiene alguna queja se puede referir a Gerardo Uribe, que fue el que me invitó. Yo soy de Monterrey, estudié diseño, pero desde los 14 años empecé a leer mucho. Resulta que cuando estaba en tercero de secundaria, estábamos estudiando en la materia de español los sonetos de Sor Juana, y a mí me obsesionó la poesía de Sor Juana y el uso de la metáfora, y yo, bueno, de pronto decía, quiero escribirle cartas a nadie, y empezaba a escribir como cartas, todo encriptado, no se entendía nada porque usaba demasiado la metáfora, y ahí te podías dar cuenta por qué me había enojado con alguna amiga, o el niño que me gustaba y el color de sus ojos. O sea, yo escribía absolutamente de todo. Y de pronto un día un maestro en la escuela, porque yo escribía en la parte de atrás de mis libretas, un maestro se atreve a abrir esa parte que no se debe tocar en los adolescentes, y lo empieza a leer delante, o sea, mientras me revisaba mi tarea, y me dice, ¿qué es esto? Y yo, muerta de miedo y de vergüenza, y yo, pues nada, y me saca del salón y me dice, quiero hablar contigo. Esto, dice, ¿tú lo escribiste? Y yo, sí. Dice, esto es muy bueno. Me dice, ¿te gusta leer? Y yo, no, leer es aburridísimo. Y me dice, bueno, te tengo una muy mala noticia. Si no lees, no vas a poder escribir. Cosa que es muy cierta y muy obvia, pero yo a mis 14 años pues no tenía la menor idea. Entonces me dice, quiero ayudarte, quiero ver de qué manera podemos trabajar en esto que tú estás empezando, te voy a traer libros para que tú leas. Y yo, qué aburrido, pero ¿por qué? Más tarea, porque me decía, aparte quiero que me hagas resúmenes, y así, ¿no? Al siguiente día llega con el diario de Ana Frank y me lo da para leer, y yo me lo llevo así a regañadientes a mi casa, lo empiezo a leer, y bueno, fue una cosa increíble. Y después de Ana Frank vinieron muchos libros y muchos tiempos en los que ese maestro, dentro de su materia, se tomaba el tiempo para salirse conmigo un ratito y hablar un poquito más de poesía, de libros. Yo no tenía idea que lo que estaba haciendo este maestro me iba a tocar de una forma bien profunda y por el resto de mi vida, porque ahí empezó mi gusto por la lectura, y es algo que no ha parado. En la facultad tuve el gusto de que una amiga poeta que ya la habían publicado, tenía su libro y todo, me empezó a invitar a lecturas de poesía, me empezaron a publicar en libros en donde más personas salían, y me empecé como a enrolar más en este mundo, y la poesía siempre ha sido algo importante en mi vida. Más adelante les voy a explicar y a platicar un poquito de por qué. Otra de las razones por las que yo creo que estoy aquí es porque también tengo un canal de YouTube en donde hablo sobre libros, se llama Rainbook, y es algo que está pasando ahorita. Tal vez no sepas de esta comunidad que se llama BookTube y que está tomando mucha fuerza alrededor del mundo. Jóvenes, adolescentes y otros no tan adolescentes como yo, subimos videos hablando de los libros que nos gustan, es como decirle de amigo a amigo, léete este libro porque está buenísimo. Y es algo que de pronto, bueno, ha tomado demasiada fuerza, en especial en México, en Monterrey. Y bueno, yo creo que podría ser también una de las razones por las que me invitaron a dar esta conferencia. Y como booktuber o como lector,
tenemos un compromiso de hablar de la importancia de la lectura, porque quizás es algo que pueda pasarnos desapercibido, pero que tiene demasiados beneficios y en los que creemos ciegamente. O sea, creemos que la lectura puede darte demasiada imaginación, abrirte puertas, te da perspectiva, porque de pronto no eres el único ser humano en este mundo que sufre o que vive aventuras o que tiene sueños, sino que hay 1.000.000 de personajes, 1.000.000 de mundos en los libros que podrías conocer y que están al alcance de nuestras manos. Y como les digo, hay muchos beneficios. En Monterrey, yo me acuerdo cuando era niña, hubo de pronto una noticia que empezó a causar mucho escándalo de una directora de un colegio, yo no sé si ustedes se acuerdan, que de pronto retó a sus alumnos a leer en cierta cantidad, en un periodo de tiempo, cierta cantidad de libros, no recuerdo exacto y no encontré la nota en internet para darles los datos exactos, pero esta directora les dijo, órale, vamos a leer entre todos, no sé, 300 libros, y si ustedes lo cumplen, yo no me acuerdo cuál fue la primera cosa, si aventarse del bungee o del paracaídas o pintarse el pelo morado, algo estrafalario hizo una mujer adulta, y pues los niños obviamente se volvieron locos y cumplieron el reto. Y no solo eso, sino que fue uno tras otro, y esta directora siguió siendo noticia por mucho tiempo porque motivó a sus alumnos de una manera impresionante. Y yo estoy segura que muchos de estos niños, que quizá ahora son jóvenes, siguieron con el gusto de la lectura gracias a que esta maestra, esta directora, se había dado la tarea o la molestia de moverles ahí el interés, de despertar en ellos el amor por los libros, porque cuando se nos impone algo, normalmente lo rechazamos. Hay todo un método de enseñanza llamado Suzuki, salió por un japonés que desarrolló todo un método de enseñanza. Él venía de una familia de personas que hacían violines, y él decía, bueno, qué absurdo que vengo de la familia que hacen violines y no sé violín, no sé tocar violín, y empezó a tocar violín. Pero no solo eso, sino que desarrolló un método de enseñanza para que niños desde 3 años aprendieran a tocar el violín. Y tú puedes buscar en YouTube Suzuki, niños 3 años violín, y ves a niños japoneses tocando el violín de una manera impresionante, que bueno, sabemos que la cultura japonesa tiene muchos atributos que son muy disciplinados y todo esto, pero lo que Suzuki decía era que si tú le impones algo al ser humano, normalmente va a rechazar esa idea, sea lo que sea. Por ejemplo, si le dices a un adolescente, limpia tu cuarto, generalmente no va a querer hacerlo y lo va a rechazar. Pero si de pronto él se da cuenta y dice, bueno, si limpio mi cuarto a lo mejor me dejan ir a la fiesta, o si limpio mi cuarto voy a encontrar el videojuego que tengo perdido desde hace semanas, y en el trayecto incluso hasta te diviertes, porque eso me pasaba a mí. Cuando yo limpiaba mi cuarto por gusto, me iba encontrando cosas que de pronto ya hasta se me habían olvidado y así. Y eso es lo que decía Suzuki del ser humano, que cuando siente que la idea es de afuera, la rechaza, pero cuando nace el gusto por dentro, se hace con gusto. Y bueno, es un tema tal vez del que se podría profundizar más, que cualquiera de los dos extremos pues no sería bueno, pero eso es lo que decía Suzuki, y es en lo que creemos también. Si en la escuela obviamente hay que enseñar y hay que cumplir con tareas y responsabilidades, pero la idea es que los jóvenes y los niños vean que la lectura no es imposición y que no es obligatorio, sino que es maravilloso, que en el mundo de la lectura hay un sinfín de oportunidades. Y se podría caer en el error, hablando de la poesía, de sobrevalorarla, porque los poetas o el amante lector, como en mi caso, que me gusta muchísimo la poesía, se podría decir que la poesía es lo máximo, es lo mejor del universo, y tal vez una persona que no comparte el gusto podría decir, ay, relájate, no es para tanto. Pero lo que sí es cierto es que no podemos restarle importancia, dado que el lenguaje construye a las personas.
El lenguaje es el instrumento que nos permite comunicarnos con nuestros iguales, que nos permite pensar. Si te das cuenta, todo lo haces por medio del lenguaje. Produces ideas, comunicas algún mensaje, algún sentimiento. Normalmente se hace todo a través del lenguaje, y de ahí también la importancia de la poesía. La poesía es útil en muchas maneras, pero sobre todo es un instrumento que nos ayuda a observarnos a nosotros mismos. El sábado tuve la oportunidad y el honor de conocer a Benito Taibo, que yo sé que algunos de ustedes lo conocen, y en su libro Desde mi muro, que les recomiendo que compren y que lean, viene un tramito en donde él habla acerca de que si tienes suerte en la vida te vas a topar con el poeta que te toque el alma. Y voy a leer un fragmento que él dice, hablando de la poesía: te acaricia el alma, te estruja el corazón, te agarra las entrañas y a veces incluso te devasta o te llena de una alegría inmensa, inexplicable. Y notarás que lo que el poeta dice es lo que tú hubieras querido decir, pero con mejores palabras. Y esto sucede así, o sea, de pronto te topas con algún poema que alguien escribió en algún momento de la historia y dices, esto es lo que yo siento, esto es lo que yo quería decir, lo que yo estoy pasando. Cuando murió mi abuela, con la que yo me crié y con la que yo crecí, encontré en la poesía de Sabines, que es mi poeta favorito, chapaneco, es buenísimo, también si pueden leerlo. Él tiene en su poesía un fragmento llamado Algo sobre la muerte del mayor Sabines, y habla sobre la muerte de su padre y de toda su experiencia lidiando con esta muerte tan dura para él. Y son unos poemas desgarradores que cuando murió mi abuela yo encontraba refugio, y encontraba también que alguien se sentía igual que yo y que alguien traducía en palabras el dolor que yo estaba sintiendo. Y bueno, la poesía no es nada más dolor, es también alegría, es traducir en palabras lo que el ser humano podría estar atravesando. Para mí la poesía es muy importante por eso, porque me ha ayudado a entender el dolor, la ausencia, la soledad, la alegría, la emoción. Muchas cosas que yo he atravesado lo he podido traducir a través de la poesía. Sabines decía que para él la poesía era, bueno, el escribir era una necesidad fisiológica. Él tenía que escribir para vivir. Y yo creo que muchos nos podemos topar con esta situación en la que la poesía es como nuestro lenguaje con el mundo, así como el pintor se expresa con sus pinturas, o el escultor, o cualquier tipo de arte que nos ayuda a traducir en un modo tangible lo que sentimos. Y si hablamos de que la lectura es importantísima en la vida de cualquier persona, cuanto más la lectura de la Biblia. Y antes de que se me asusten, no vengo a hablarles de ninguna religión, pero sí me gustaría contarles lo que ha sido en mi vida. Desde que yo era niña, mi mamá me enseñó la importancia de leer la Biblia. Yo empecé a leer la Biblia constantemente desde los 10 años y ha sido un estudio que no soy ninguna experta, ni soy teóloga ni nada, pero es algo que me ha acompañado en mi vida y que de alguna forma ha forjado mi carácter, que ha forjado también mis valores, mi pensamiento. Mucha de mi existencia se basa en la Biblia, y es por eso que escogí también este tema y el relacionarlo. Me encanta la poesía, pero me encanta también la Biblia, y ahorita les voy a platicar un poquito más de lo que yo he descubierto gracias a esto. En ningún otro libro podemos encontrar tanta sabiduría como se encuentra, como se envuelve en la Biblia. Y lo curioso es que aunque muchas veces se piense, a veces se tiene a la Biblia como un amuleto o como un instrumento de magia, a veces se diviniza tanto el libro como tal, el objeto, que se tiene ahí en alguna parte de la casa por un supuesto respeto, ni siquiera se toca, y la Biblia sí no tiene ningún poder porque no es un objeto mágico. Hay millones y millones de impresiones de la Biblia y el libro como tal no nos da ningún poder. El poder es abrirlo
leerlo y ponerlo en práctica en tu vida, y verás cómo se desatan un sinfín de cosas maravillosas en tu vida y de mucho poder. En mi canal de YouTube tengo un video que se llama El recorrido por mi librero, en donde yo mostré casi todos los libros que tenía en ese entonces, y mucho tiempo después en este video me dejan un comentario que decía: te falta el libro más importante, la Biblia. Y fue meses después de que yo subí este video. Normalmente meses después ya no contesto en videos tan viejos, pero ese comentario lo quise contestar porque me llamó mucho la atención que me estuvieran criticando que no tenía la Biblia, que sí tengo. Y le contesté y le puse: ¿sabes qué? Yo pienso, en mi humilde opinión, que la Biblia no es para tenerla en un librero empolvándose, esperando que llegue su turno algún día, como el resto de mis libros, que algún día los leeré todos, no los he leído todos. La Biblia está al lado de mi cama, para usarla, para leerla siempre, para que esté a la mano, porque dice la Biblia que es una espada que tenemos que usar. Y como les digo, yo no vengo a hablarles de ninguna religión, ni de convencerlos de nada. Al final el Espíritu Santo es el que convence, pero dice la Biblia que no somos las personas, pero sí te puedo decir cómo mi vida ha sido transformada. Hay quien piensa que leer la Biblia está fuera de su capacidad o de su interés, argumentando que es imposible entenderla, que está encriptada, que es para personas a lo mejor muy elevadas o muy religiosas, para los monjes que están allá recluidos en un monte. Y no es cierto. Si bien es verdad que la Biblia se debe discernir espiritualmente, que no es nada más que la leas así, según 1 Corintios 2:14 dice esto, que se debe discernir espiritualmente, pero Dios es el que da el entendimiento y se lo da a cualquier persona que quiera tenerlo. No es para un grupo selecto, como les digo, es para cualquier persona que tenga el deseo de conocerle. Hoy en día existen muchísimas versiones muchas versiones y traducciones de la Biblia, muchos ahora del lenguaje actual. Si tú dices: oye, es que ese lenguaje, ese español tan antiguo me aburre, no lo entiendo, son palabras muy elevadas. Bueno, ahorita hay muchísimas versiones que a lo mejor podrían adaptarse más a tus gustos, a tus necesidades. Créeme que ya por eso no paramos. O sea, si no te gusta leer, incluso está en audio o está digital para que la traigas en tu celular, en tu iPad. O sea, ahora hay 1,000,000 de opciones para que no haya la excusa de que no, está fuera de mis manos. O sea, está incluso gratuita. Y en realidad por temas no paramos en la Biblia. A mí se me hace completamente interesante y emocionante porque viene aventura, hay acción, hay romance, hay poesía. Además puedes encontrar consuelo, aliento, dirección y muchísimas cosas más que podría aquí pasarme las horas hablando acerca de ello. Y es tan importante como un manual de instrucciones que podrías prescindir de él como buen mexicano y decir: no me leo el instructivo y me las arreglo. Sí podrías hacerlo. Hay mucha gente que así se pasa la vida y se puede vivir con esto, pero te estarías perdiendo de todo lo que Dios ha preparado para ti, para el ser humano. Es como si yo viajara en el tiempo a los 90s, en los que apenas salían los primeros celulares, que eran unas cosas gigantescas y que solo servían para hacer llamadas, y te regalara un smartphone, pero te lo diera con un instructivo y te dijera: esto es un celular, pero sirve para muchas otras cosas, aunque no lo creas, y te dejo el instructivo para que descubras todas las otras funciones, ¿no? Entonces tú en tu lógica dices: no, un celular sirve para hacer llamadas y se acabó, y usas el smartphone solamente para hacer llamadas sin saber que, bueno, todo lo que ofrece ahora un celular, que puedes leer correos, que puedes llegar a cualquier parte sin conocer, gracias a los mapas, que te pueden recomendar restaurantes. O sea, hay un sinfín de cosas que hacen los celulares y que quizá no sabrías por no leer el instructivo. Es más o menos así en la vida. O sea, tú puedes llevarte la vida quizá hasta a gusto sin saber todo el sinfín
de cosas maravillosas que Dios tiene preparadas para ti. Y para eso nos sirve la Biblia, para descubrir todo esto y para aprovecharlo también. Cuando yo estaba en la carrera, que yo estudié diseño, me gustaba mucho identificarme con Dios viéndolo como un diseñador, viéndolo como el diseñador de diseñadores. Y les voy a compartir un pequeño fragmento que viene en Éxodo 35:35, que dice así: y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Dios nos ha dado herramientas para crear, nos ha dado imaginación, nos ha dado creatividad, inspiración, cualidades que curiosamente también las tiene Él, viene de Él, porque nosotros tenemos como destellos de su grandeza. Y basados en el principio de que toda la escritura es inspirada por Dios, según dice 2 Timoteo 3:16, podemos ver a Dios como el autor de la Biblia, y por lo tanto me permito verlo también como poeta. Y antes de entrar a esta parte de la poesía en la Biblia, les voy a dar como un panorama muy general de cómo está estructurada la Biblia. La palabra Biblia viene del griego biblos, que significa libros. Entonces la Biblia en realidad es un conjunto de libros, son 66 libros que están divididos dependiendo de su tema. Por ejemplo, los primeros 5 son el Pentateuco, son conocidos como el Pentateuco, o es la ley también de los hebreos. Hay libros históricos, hay libros proféticos, en donde se dividen en menores, profetas mayores y menores, dependiendo si hablaron o no de Jesucristo. Hay libros poéticos, que ahorita vamos a hablar un poquito más de ellos, como es Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Hay libros que son evangelios y hay epístolas. Y vamos a hablar un poquito más a detalle de los libros poéticos de la Biblia. Se distinguen por su estilo y vocabulario más elevado y escogido, pero sobre todo se distinguen por su forma y estructura, que es conocida como paralelismo, que es la repetición bajo una forma, sea similar, contraria o progresiva. Y lo voy a tratar de explicar lo más ligerito posible para que no nos sea pesado, porque a mí se me hace bien interesante esta cuestión. Empezando por el sinónimo, el paralelismo sinónimo. Dice que consiste en emplear en la segunda línea palabras sinónimas en un modo de confirmación. Por ejemplo, en el Salmo 24:1 dice, en la primera línea dice, del Señor es la tierra y su plenitud. Esa es la línea 1. Y en la segunda línea dice, el mundo y los que en él habitan. Está reafirmando la primera idea inicial, del Señor es la tierra y su plenitud. En la segunda, el mundo y los que en él habitan. Después está una forma que es antitético, que es lo contrario. Consiste en presentar una idea en la segunda línea que sea contraria a la primera, que explique mejor la idea inicial. Por ejemplo, en Proverbios 10, que esto es algo que se encuentra mucho en el libro de Proverbios. En Proverbios 10:1 dice, en la línea 1, el hijo sabio alegra al padre. En la segunda línea, lo contrario, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Eso lo encontramos muchísimo en el libro de Proverbios, y que nos ayuda como a entender más la idea que nos está queriendo decir ahí, en este caso Salomón. Y el tercer paralelismo es el progresivo, que consiste en la continuación del discurso, funciona como una explicación o da un resultado. Por ejemplo, Salmos 3:4, que dice en la primera línea, con mi voz clamé al Señor, y en la segunda da el resultado de lo que pasó, y Él me respondió desde su monte santo. Esto se encuentra yo creo que en casi toda la Biblia, resultados de una acción. Y la gran utilidad del paralelismo es que una vez entendida una parte, sea la línea 1 o la línea 2, se puede comprender mejor el resto, si acaso se presenta algo que no queda muy claro. O sea, si no supiste qué significaba una palabra o cuál era el mensaje que traía esa línea, ese versículo, pues lo puedes confirmar contrarrestándolo con lo que vino después, o ya sea que fue una idea similar, etc. Y algo peculiar en la poesía hebrea es el estilo alfabético.
Y este fenómeno es observado solamente en el texto hebreo. A menos que sepas hebreo, pues no vas a saber, no vas a poder disfrutar de esto, porque esto solamente en el idioma original. No lo vas a ver en ninguna Biblia en español, ni en inglés, ni en ninguna otra traducción. Consiste en que cada verso o grupo de versos comienza con una palabra que tiene como inicial la letra del alfabeto y se va en orden. Por ejemplo, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei, Bab, y así se va en orden todo el alfabeto griego. De manera que terminado el canto, se ha recorrido todo el alfabeto en orden. Y a mí esto me parece súper interesante, porque imagínense para componer un poema de esta forma, que además de que quieras expresar todo y que uses las palabras adecuadas, se va en orden alfabético. O sea, me parece algo increíble. Y esto se presenta, por ejemplo, en algunos salmos, como el Salmo 9, el 34, el 37, el 111, o incluso el 119, que es larguísimo. Y en Proverbios está también de esta manera escrito el Proverbios 31, que es en donde habla sobre la mujer virtuosa, incluso en Lamentaciones del capítulo 1 hasta el 4. Y eso a mí me encantó, fue algo que descubrí hace poco y que me llamó muchísimo la atención. Mi esposo me dice que en algunas versiones incluso vienen comentarios de que este salmo está escrito de manera alfabética. O sea, aunque no lo puedas apreciar traducido al español, pues te da así como la referencia, y eso me parece muy interesante. Y sería fácil pensar que la poesía en la Biblia está contenida solamente en estos libros que son reconocidos como poéticos, pero en mi experiencia personal he descubierto que la poesía en la Biblia se encuentra desde el Génesis hasta el Apocalipsis. O sea, en toda la Biblia, de su principio a fin, puedes encontrar poesía o destellos de poesía, versículos que están escritos de una manera hermosa. El descubrir esto tuvo un impacto en mi vida y en mi lectura personal. A mí me gusta mucho subrayar mis libros, y esto es algo que es un tema muy controversial. Hay gente que dice, los libros no se tocan. Bueno, los míos sí, porque a mí me costaron. Y me gusta subrayarlos, me gusta anotarlos, me gusta, o sea, hacerlos míos, que si alguien más lee ese libro mío, sepa que ha pasado por mis manos. No sé, es una forma que me gusta disfrutar mis libros. Y la poesía en la Biblia también, a mí me gusta, cuando leo la Biblia me gusta subrayar en diferentes colores. Por ejemplo, cuando siento que Dios me está corrigiendo, me está diciendo, esto no se hace así, cuando siento que está dándome alguna promesa, cuando siento que está respondiendo alguna pregunta, alguna duda que yo tenía de hacia dónde ir. Bueno, mi Biblia está llena de colores, como casi todo en mi vida. Y también empecé a subrayar con otro color cuando yo encontraba algún verso que para mi gusto estaba escrito de una forma bellísima, que no necesitaba estar escrito de esa forma, que se pudo haber dicho de muchas maneras, pero que ahí sí quedó, con unas palabras bellísimas. Por ejemplo, el primer versículo que yo encontré de esta forma y que me llamó muchísimo la atención está en Génesis, que aunque no hayas leído la Biblia, es probable que conozcas esta historia, cuando Caín mata a su hermano Abel. ¿Le suena? ¿Sí? Resulta que Dios busca a Caín y le dice que esto es algo increíble. O sea, el que Dios se comunicara con las personas, no en sueños, no a través de un profeta, o sea, directamente va y le dice a Caín, ¿en dónde está tu hermano Abel? ¿Qué has hecho con tu hermano? Y Caín le contesta, bueno, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? O sea, ¿a mí qué me estás preguntando, no? Y Dios le contesta, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y cuando yo leí estas palabras, me estremecí y me conmovieron hasta lo profundo, porque yo decía, no tenía por qué usar esas palabras. Ahora yo sé que esto es una traducción, que no son las palabras exactas del hebreo, pero qué bella forma de estremecer también a Caín. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y ahorita vamos a hablar un poquito más, que yo no soy ni siquiera experta en poesía, aunque me gusta mucho la poesía, no lo estudié como carrera, entonces no conozco tanto,
Pero para esta conferencia quise prepararme un poquito más y buscar figuras literarias que aparecen en toda la Biblia, y escogí solamente 3, y una de ellas es la metáfora. La metáfora es el desplazamiento del significado en los términos con una finalidad estética. Permite la descripción de algo mediante una semejanza por analogía. Yo sé que esto está como muy rebuscado, pero simplemente en el ejemplo que les voy a dar dice así: sus cabellos son de oro. Se entiende de que está hablando de una mujer o de un hombre que tiene el cabello quizá rubio o que brilla demasiado, pero se expresa de esta forma: sus cabellos son de oro, porque es todavía más bello y te hace como irte más allá y pensar un poquito más en esta idea que te está dando el poeta. Y la metáfora como tal es usada en la Biblia, y esto a mí me parece muy interesante. En el versículo que les dije ahorita, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Eso viene en Génesis 4:10, en la segunda parte. La metáfora es la voz de la sangre, porque sabemos que a pesar de que en la sangre está la vida, bueno, la sangre no tiene voz y la sangre no va a hablar jamás, pero se está usando de esa forma como para enfatizar, para que se entendiera cómo lo que había hecho Caín había sido una cosa tremendamente horrible. Otro versículo que les traigo de ejemplo, que a mí escogí los versículos que a mí más me gustaban y que yo he subrayado. Hay muchísimos, pero yo escogí solamente estos. Este viene en Job, que dice así: ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año. Job 3:6. Igual, si conoces la historia de Job, sabrás que fue un hombre que sufrió como casi nadie podría soportar en esta vida, que lo perdió todo, que perdió sus hijos, perdió todas sus riquezas, perdió incluso su salud, casi su vida. Y el libro de Job está escrito de una forma bellísima, porque está casi todo en verso, y esta parte me gustó muchísimo, que dice: ocupe aquella noche la oscuridad, y pareciera algo redundante, porque obviamente en la noche hay oscuridad, o sea, en la noche no hay luz, pero hablando de la oscuridad, se está usando una metáfora de tristeza, del vacío que él estaba sintiendo, de la agonía por la que él estaba pasando, al grado que dice: no sea contada entre los días del año, o sea, quiero borrar este día de mi vida. Yo creo que muchos de nosotros hemos vivido una situación así, y que nos podemos sentir identificados con esto que está diciendo Job. Y el último ejemplo de la metáfora dice: pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste a abundancia. Viene en Salmos 66:12. Y igual, pasamos por el fuego y por el agua. No está hablando en un sentido literal, en que pasó por el fuego que se estuvo ahogando, o por el agua que estuvo ahogando, por el fuego que se estuvo quemando, no. Pero sí, como muchas veces nos sentimos los seres humanos, de que esta situación que estamos viviendo me está quebrando, me está deshaciendo, pero muchas veces es Dios que nos está puliendo. La segunda figura literaria es la metonimia. Se designa una cosa con el nombre de otra, sirviéndose de alguna relación semántica entre ambas, como por ejemplo el tipo causa-efecto. Ejemplo: carecer de pan, en vez de decir carecer de trabajo, porque el trabajo es la fuente de ingresos y nos da el pan, pero es una forma de expresarse, ¿no? Carecer de pan. Aquí es eso de causa y efecto. Y también otro ejemplo podría ser: los niños son la alegría de la casa, que en realidad los niños causan felicidad, pero se dice así, se reemplaza el decir todo eso y decir nada más: son la alegría de la casa. Y unos ejemplos en los versículos de la Biblia es este que viene en 1 Reyes 3:26, y dice: porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo. Igual, es una forma bellísima de decir, bueno, no era en un sentido literal, pero ¿cuántos de nosotros no hemos sentido cómo se nos deshace el corazón, se nos comprime, todo se nos revuelve? Y es una forma bellísima de decir: porque sus entrañas se le conmovieron. Igual, en un segundo versículo dice: el corazón del pueblo desfalleció
y vino a ser como agua. Aquí encontramos dos, la metonimia y la metáfora. El corazón del pueblo desfalleció. Sabemos que un pueblo no puede tener un solo corazón, pero ahí también estaba hablando de unión, de que había un mismo sentir y de que todo un pueblo se estaba doliendo por una situación y que vino a ser como agua, es decir, que estaba desbordando, quizás estaban llorando muchísimo, quizás estaban sufriendo muchísimo por esta situación que viene en Josué 7:5, y igual, es una forma bellísima de decir algo que se pudo haber dicho de una manera muy sencilla, pero que quizás se hubiera perdido su belleza. Y una tercera figura literaria es la hipérbole, que consiste en una exageración intencionada con el objeto de plasmar en el interlocutor una idea o una imagen que sea difícil de olvidar, o sea, exagerar una idea. Por ejemplo, devoró libros. O sea, obviamente no te estás comiendo los libros, pero quizás lo estás leyendo tan rápido, tan emocionado, que se dice así, ¿no? Se los devoró. Y en versículos de la Biblia, les voy a leer uno que viene en 2 Samuel 13:2, y dice: y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana. Y me encanta cómo dice eso, estaba angustiado hasta enfermarse. En el libro de García Márquez, de El amor en los tiempos del cólera, él compara toda la situación por la que vive el ser humano cuando está enamorado con el cólera en ese tiempo. O sea, el personaje principal, que se enamora perdidamente por una mujer, pasaba por todos los síntomas, y la mamá estaba angustiadísima porque este hombre tenía temperatura y no comía, y bueno, estaba enfermo, pero él estaba enamorado. Y así aquí se compara la angustia y dice que estaba angustiado hasta enfermarse. Me gusta mucho esa expresión. También otra hipérbole, otra exageración, dice: he aquí los cielos de los cielos no te pueden contener, hablando acerca de Dios. Y igual, no lo podemos ver en un sentido literal, porque no podemos medir físicamente la extensión o la capacidad física de Dios, pero está hablando en un sentido de hipérbole, en la que se quiere exaltar la grandeza, la magnitud de Dios, que dice: los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. Y eso viene en 1 Reyes 8:27. Y el último, ya para que no se me desesperen, dice: derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Viene en Lamentaciones 2:19. Derrama como agua tu corazón. Si tú te pones a pensar en un río, en un mar que no se frena con nada, que sigue su cauce y encuentra por dónde salir, por dónde desbordarse, bueno, dice aquí en Lamentaciones: derrama como agua tu corazón. O sea, no te frenes, no te midas, y entrégate completamente. Y como estas hay muchísimos más versículos, muchísimas más figuras literarias que no estoy ni siquiera preparada para poder estudiarlo, para poder comprenderlo en una forma así estudiosa, poética. Pero quise compartirlo con ustedes porque es algo que para mí tiene mucho valor, y al final cada quien podemos escoger leer o no leer. Yo en mi canal siempre les digo, bueno, que cada quien lea lo que quiera, pero que lea, porque creo verdaderamente en el valor de la lectura y de los libros. Pero también no me quería quedar con las ganas, con la oportunidad de invitarte a que leas también la Biblia, y a que conozcas todo lo que Dios tiene preparado para ti. Les digo, yo no vengo a convencerlos de nada, ni a venderte ninguna idea, pero te puedo decir que buscar a Dios y tener una relación personal con Él, al menos en mi vida, ha sido la mejor decisión que he podido tomar. Y te quiero invitar a que tú también lo vivas. No solo invitarte a que lo leas, a que leas lo que quieras, sino que leas, porque como hablábamos al principio, en los libros hay mundos increíbles de los que podrías estarte perdiendo, pero también a que conozcas a Dios a través de la Biblia, y que le busques de una manera personal, que puedas conocerle cara a cara y no de oídas, como decía Job. Y te aseguro que tu vida jamás será la misma. Tú puedes hacer esto en tu casa, en tu habitación, cuando estés solo, si quieres hacerlo, decirle: Dios, quiero conocerte, quiero
tener una relación contigo, no que me cuenten las personas, porque en el mundo se habla acerca de un Dios tirano y de un Dios que está sentado en su trono y juega con las personas, y tú conoces la Biblia y dices, no tiene nada que ver con lo que me contaron. Entonces yo te quiero invitar a que si tú quieres puedas hacer esto y puedas conocerle cara a cara. Tú puedes invitarlo en tu casa, te digo, decirle, Dios, quiero conocerte, quiero que entres en mi corazón, quiero que cambies mi vida. Y si sientes que te gustaría conocer un poquito más, aquí en la biblioteca Pape todos los domingos, ya me voy a aventar el comercial, estamos en Centro Familiar La Vid, y aquí venimos a estudiar más acerca de la palabra de Dios. Y yo siento, de verdad creo con mi corazón que es lo mejor que podemos hacer por nuestras vidas, por nuestras familias, por las siguientes generaciones. Y yo te invito a que seas parte, a que leas, a que no te pierdas de todas estas aventuras. Y bueno, eso es todo por mi parte. Les doy muchas gracias por haber estado aquí. Buenas noches.